Ok. Buenas noches, colegas. Para la Asociación de Boyatría, la verdad que es un placer y un orgullo contar con el doctor Mauricio Arguedas. Básicamente, el doctor Mauricio Arguedas es uno de los colegas veterinarios que trabajan en el Instituto Clodomiro Picado, ¿verdad? Bueno, es, como todos saben, el Clodomiro Picado es uno de los institutos de vanguardia en la producción de antivenenos y bueno, aprovechándonos de la experiencia del doctor Arguedas, le pedimos una charla en el manejo del accidente ofídico en bovinos. Entonces, agradecerle al doctor Arguedas la apertura de colaborarnos con la charla y iniciamos. La charla la vamos a grabar y posteriormente la vamos a subir al Facebook de Boyatría. Entonces, cualquier cosa, si quisieran repasar algún concepto que el doctor diga, ahí va a estar, si Dios nos lo permite. Entonces, doctor, todo suyo el auditorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Doc, por la invitación y por la introducción. Gracias a todos también los que nos acompañan, los colegas. Bueno, esta charla va a ser un poco, bueno, primero a los que no me conocían, soy el doctor Mauricio Arguedas, trabajo desde el 2014 en el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica, junto con el doctor Ricardo Estrada, y somos los dos veterinarios que trabajamos acá, y nos enfocamos en el mantenimiento de los caballos, la salud de los caballos, la producción del plasma hiperinmune. Entonces, la charla está enfocada en básicamente el tratamiento del accidente físico, enfocado en la parte de la neutralización con el antiveneno, el suero antifídico, y ya en ciertos detalles un poco más de manejo posterior, ya mejor no me meto tanto en la parte clínica, si hubiera que hacer alguna cirugía reconstructiva, algo así, ya se sale un poco de mi rango. Entonces, vamos a hablar un poco rápido de serpientes. Obviamente en Costa Rica hay muchas especies de serpientes. Hay pocas venenosas, son 23 en este momento, me parece. Tenemos especies no venenosas, por ejemplo, Spilotes pulatus, la mica. Una especie muy importante es la Clelia clelia, es la que, con un breve repaso, esa es la que la gente en el campo conoce como víbora de sangre, que en su estado juvenil es así roja. Por regla general, ninguna serpiente roja es venenosa. Y esta tiene, cuando ya es adulta, tiene esta fase negra o gris oscura. Es muy importante porque el, es el depredador más importante de la terciopelo, de Bothrops asper. Entonces es un control biológico que hay que cuidar. Hay que fomentar que los finqueros no las maten. Después tenemos especies que a veces se pueden confundir con especies venenosas, como por ejemplo Oxybelis fulgidos, o sea, como de bejuquillo, que alguna gente puede confundir con la lora venenosa. Son bastante diferentes, pero con colores muy similares. Y ya entrando en las venenosas, tenemos por ejemplo las corales, son la familia de los elápidos, son venenos neurotóxicos. De eso no lo incluimos en la charla porque casos de mordeduras de corales en bovinos es muy, muy raro. No es imposible, podría ser que logren, si la vaca se le echa encima, por ejemplo, y que le logre pegar un pezón, por ejemplo, o que sea una vaca muy, muy juguetona y que se le acerque y le logre morder un labio, pero es muy raro. Normalmente los cuadros con corales, los accidentes con corales normalmente se dan en caninos y felinos que juegan con ellas, manipulan, o en humanos que las manipulan y logran morder un dedo o labio, etcétera. Y lo que producen son básicamente cuadros de parálisis flácidas. Entonces, el paciente termina muriendo si no se trata, termina muriendo por parálisis de músculos respiratorios, mueren ahogados. Entonces, básicamente, el tratamiento es el suero anticoral que producimos nosotros. No lo producimos para uso veterinario por la muy baja incidencia de accidentes en animales, pero los pocos casos que hay, la gente normalmente cuando los llevan a una clínica veterinaria, sobre todo casos en menores, los colegas pueden recurrir ya sea al instituto a comprar el antiveneno directamente
o si es fuera del horario laboral, no es posible, o son zonas más alejadas, la gente normalmente, los colegas lo pueden conseguir en las farmacias de las clínicas privadas, en la bíblica, en la católica, normalmente la consiguen. Y ya entrando en el tema más importante, que son los viperios. Son los, Tómame. solo si pueden silenciar un toque ese micrófono, porfa, que me está haciendo un poco de bulla. Tenemos el caso de los viperios, el veneno, son de venenos hemotóxicos, van a producir daños en tejido. Y tenemos, por ejemplo, las botrioides, que son el género de las arborícolas, como la toba de árbol, oropelo o caracá, botrioides lateralis, que es la lora venenosa. Estas normalmente no producen tantos casos en animales, pero se podrían dar. Y también están ya las de tierra, digamos, las de andan en el piso, como Tropoides picadoi, que es la mano de piedra, de zonas altas, matabuey, que los casos son poco comunes porque es una especie de prácticamente es exclusiva de bosques vírgenes, bosques primarios. Entonces hay poca interacción de esta especie, aunque es la más grande y algunos dicen que es la más agresiva. También tenemos la cascabel, que es común encontrarla sobre todo en la península de Nicoya. Y por último tenemos la terciopelo, Botrops asper, que es la más importante. Se dice que anda alrededor del 60-80% de los casos en mordeduras de accidentes ofídicos son por terciopelo. Por varias causas, es una serpiente muy adaptada al entorno afectado por el hombre. Siempre andan buscando ratones donde se conservan alimentos y llegan ratones a buscar el alimento, entonces llegan los terciopelos. Están muy adaptados a vivir alrededor de las casas, en zonas, se meten debajo de troncos, debajo de casas, y tiene un temperamento un poco, tal vez no agresivo, pero es muy celosa y muy, como que se defiende, normalmente no huye, sino que se cuadra y tira a morder si siente que está en peligro. La distribución geográfica de Botrops asper, vamos a ver que es toda esta parte que está marcada en anaranjado. Básicamente no la vamos a encontrar en la península de Nicoya, sí la vamos a encontrar en toda la zona norte y Caribe, partes del Valle Central y todo el Pacífico Central y Sur. En Valle Central la podemos encontrar desde Santana, Ciudad Colón, La Guásima, por esos lados ya se pueden ver, el Rodeo, todos esos lados, pero muy importante en zona norte y Pacífico Central y Sur, principalmente. En ese estudio del 2014 y el 2009, se vio que en Pacífico Central se veía una densidad de 0.6 serpientes por hectárea, o sea, una serpiente cada 2 hectáreas. Es una serpiente bastante común. Y según estos datos de Corfoga del 2014, esta es la cantidad más o menos de cabezas de ganado que están en zonas de riesgo, donde hay terciopelo. Entre unos 800 y 900.000 cabezas de ganado pueden estar expuestas a mordeduras por terciopelo. Y según la encuesta nacional agropecuaria del 2018, habla de que por año mueren unos 10.145 bovinos, ganado vacuno, por ataques de animales, principalmente felinos y serpientes. Pero considerando la cantidad de serpientes que se encuentran y la cantidad de felinos, uno pensaría que este número es mayoritariamente por serpientes. Incluso me atrevería a pensar que algunas se pueden estar perdiendo ahí entre que no las reconocen y las mezclan por enfermedades o por alguna otra. O sea que podría ser alrededor de 10.000 o tal vez hasta un poco más por año. La composición del veneno de terciopelo, vamos a encontrar principalmente fosfolipasas, metaloproteinasas, serinoproteasas y L-aminoácido oxidasas. Ahorita vamos a ver los mecanismos de acción, cómo afectan al paciente. Normalmente la inyección del veneno, los colmillos funcionan como una aguja hipodérmica, van a inocular el veneno
no siempre van a inocular, vamos a ver muchas mordeduras secas, que es cuando la serpiente muerde solo por defenderse, por avisar, y no inyecta veneno. O en otros casos, si va a inyectar veneno, lo va a inyectar ya sea en tejido subcutáneo o intramuscular. El veneno va a viajar por capilares linfáticos principalmente ya al torrente sanguíneo. Primero, entrando, va a producir obviamente un daño local importante y con el tiempo se va a empezar a distribuir a torrente sanguíneo. Entonces vamos a ver que tanto las fosfolipasas como metaloproteinasas, serinoproteasas y L-aminoácidos oxidasas, todas van a producir inflamación y van a producir edema también. El edema puede llevar a un síndrome compartimental, donde aumenta la presión de un compartimiento. Este aumento de presión reduce la perfusión, hay isquemia y produce necrosis. Esa es una de las vías. Además, las fosfolipasas tienen acción directa citotóxica, van a producir necrosis por sí solas, destruyen células. Vamos a tener un segundo mecanismo que produce necrosis. La necrosis nos va a llevar a una falla renal aguda, que es una de las vías que puede llevar a la muerte. Además, tenemos las metaloproteinasas que afectan la membrana basal del endotelio capilar. Entonces se empieza a dañar el endotelio, pierde su resistencia, se empiezan a formar como, eh, o sea, se adelgaza la pared hasta que se empieza a reventar, empieza a haber problemas de que se riega la sangre, empieza a haber hemorragia. Esta hemorragia, cuando llega a cierto nivel, que puede producir un choque hipovolémico, esa es otra vía por la que el animal puede morir. Y además, al haber hemorragia, obviamente vamos a tener falta de perfusión a ciertos tejidos, más isquemia, más necrosis. Vemos que es todo un complejo que por todo lado conduce a lo mismo. Además, las serinoproteasas van a producir coagulopatía, van a producir las metaloproteinasas también, además de que producen hemorragia activa, además producen in vitro, es interesante porque in vitro producen una agregación plaquetaria, secuestran plaquetas, entonces después esas plaquetas no van a estar disponibles para controlar la hemorragia. Entonces, en vivo, más bien lo que producen es una coagulopatía. Además, las serinoproteasas, que a pesar de que están en una proporción muy baja, tienen un efecto muy importante en todo el envenenamiento, y la coagulopatía es lo más fácil que vamos a ver, el signo más evidente que vamos a ver en un envenenamiento por viperios, principalmente por Botrops asper. Entonces, esos son algunas fotos de casos clásicos que vamos a ver. Vamos a ver animales con edema, con hemorragia, necrosis local. Cuando es un caso leve que está empezando, digamos una mordedura en la pata, por ejemplo, lo que vamos a empezar a ver es obviamente inflamación en la pata, en el miembro afectado. Vamos a ver edema, vamos a ver hemorragia local. Entonces, de los sitios de mordedura, los huequitos que dejan los colmillos, es muy común que sangren por ahí. Y vemos la diferencia del miembro, el miembro que está afectado con el otro. Eso fue un caso de mordedura en la lengua. Ya vemos que empieza a haber necrosis, ya se empieza a dañar el tejido alrededor de la mordedura, del sitio de inyección. Y eso es un caso en un cuarto, eso fue en Tres Ríos, en la estación de ganado lechero de la UCR. Esta vaca la mordió probablemente una toba de altura y le mordió el cuarto. Entonces ese cuarto, los que no están afectados daban leche y el cuarto afectado lo que daba era sangre, básicamente. Y ese cuarto no hubo forma, se aplicó el suero antifídico, la vaca logró neutralizar el envenenamiento sistémico, pero el daño local ya estaba hecho, se puso un poco tarde y ya no hubo forma de salvar el cuarto. Entonces ese cuarto incluso se perdió, se fibrosó completamente y al final, aunque la vaca se salvó, semanas después
tuvo que ser sacrificada porque ya no era una vaca funcional para producción lechera. Esos casos, eso es parecido también en Ubre. Son casos bastante tristes porque usando el antiveneno, usando el tratamiento adecuado, aún así no logramos, y aunque salvemos al animal, podemos tener casos en los que ya el animal pierde su valor productivo. Cuando los envenenamientos van avanzando normalmente, entonces podemos pasar de un edema, inflamación, hemorragia local, ya a un envenenamiento moderado o severo, donde vamos a ver efectos sistémicos. Entonces vamos a ver sangrados por zonas alejadas a la mordedura. Entonces podemos ver sangrados por nariz, por vulva, por los ojos, por la marca del fierro. Hemos visto sangrados. Es común ver sangrados en orina y sangrados en heces también. Estas son más fotos de cómo se presenta la coagulopatía. Entonces son animales que si tomamos una muestra de sangre de la vena, va a seguir sangrando por ahí. Si los pica si tienen una garrapata pegada, entonces va a sangrar por ahí. Son animales que no coagulan del todo. Eso es un caso, si vemos un animal que el propietario no sabe que tiene, está inflamado, presenta inflamación, edema y principalmente hemorragias que no paran, y está en una zona donde hay serpientes, es muy probable que sea debido a un envenenamiento fídico. Es un sangrado rectal, sangrado por orejas, por cualquier parte del cuerpo. Es un animal ya postrado, ya con sangrados por ojos, por oídos. eh, es un caso muy complicado de sacar, aunque logremos revertir o neutralizar el veneno que está circulando en sangre. Si ya el daño que hizo el veneno sistémicamente, ya todo el tracto gastrointestinal va a estar afectado, va a estar hemorrágico, a veces es muy complicado que logremos salvar al animal. El antiveneno neutraliza el veneno, como les explicaba, pero ya que revierta los efectos en órganos internos, ya es muy difícil. No, tampoco es mágico. Ahora vamos a hablar un poco de la importancia del tiempo en el tratamiento. Y es común en los animales ya en la última fase, ya en envenenamientos muy severos, que nos encontremos así, ya animales con mucha salivación, con espuma. eh, al hacer necropsia, lo que vamos a encontrar es edema pulmonar, principalmente de epiglottis, y hemorragia en corazón, en todo el aparato digestivo hemorrágico, hepatomegalia, dilatación de vesícula, hematomas renales, todo lo que quieran ver con hemorragia lo van a encontrar internamente. Y son animales que buscan estirar el cuello para tratar de respirar, es muy común. Para lograr el diagnóstico, obviamente, los casos más fáciles de diagnosticar son casos donde se ven, obviamente, todos estos signos y que el productor logra ver la serpiente cerca. Entonces, obviamente, ahí sí no hay quite. Pero aún sin tener la facilidad de encontrar la serpiente cerca, ya sabemos que el cuadro es bastante sugestivo, principalmente los problemas de coagulación. Entonces, esto es la prueba más sencilla, más fácil, más barata que pueden hacer para darse cuenta si un animal está envenenado por un vipérido. Es lo más sencillo a campo se puede hacer. Entonces, incluso podrían hasta explicarle al productor que tal vez tenga unos tubitos de ensayo de vidrio en la finca y si tiene sospecha que tome una muestra de sangre, la ponga en el tubito. Si al cabo de 20 minutos ya coaguló, probablemente no es un envenenamiento. Pero si ve que pasaron 20 minutos, media hora, 40 minutos, una hora y no coaguló, casi que póngale la firma. Entonces es una prueba muy fácil de hacer y nos ayuda a llegar a un diagnóstico bastante sugestivo, por lo menos. Un caso típico no tratado, vamos a ver que una terciopelo adulta puede inyectar entre 0,
que es una mordedura seca, donde solo muerde y no inyecta, hasta 50 miligramos. Eso es mucho veneno. Se logra una concentración plasmática de más o menos unos 200 nanogramos por mililitro. Eh, Esto es más o menos el avance de un caso típico que no es tratado con antiveneno. Vamos a ver que el envenenamiento puede evolucionar diferente, dependiendo de la cantidad de veneno inyectado, como les decía, que sea un envenenamiento donde inyectó una cantidad pequeñita de veneno, o que no inyectó del todo, que inyectó un poquito, que inyectó un poquito más, o que inyectó un montón y que les cargó todas las glándulas de veneno. Entonces vamos a ver que el tiempo cero, en el tiempo de la mordedura, a los 5 minutos ya podemos ver un dolor evidente local, ya el animal va a estar con respiración agitada, ya a las pocas horas, 1, 2, 3 horas, vamos a ver ya coagulopatía, hemorragia local, empezando por el sitio de mordedura normalmente y zonas aledañas. Ya después de las 6 horas, llegando a las 12 horas, ya vamos a ver un sangrado sistémico. Entonces ya vamos a ver, como les decía, sangrados por cualquier otra parte del cuerpo. A las 15 horas ya es un animal que va a estar normalmente postrado y a las 18 horas ya perfectamente el animal puede morir entre las 18 y 24 horas. Esto es más o menos como se dividen los casos no tratados. Vamos a ver que la mayoría, el 52%, van a quedar como casos moderados. O sea, el caso puede pasar, normalmente empieza como leve, pasa a moderado y llega a severo, pero no todos llegan al final. Hay casos que depende de la cantidad de veneno, si es baja, puede quedar como un envenenamiento leve. Nada más tiene efectos locales, son inflamación local, edema local, sangrado local leve, y puede ser que el veneno no fue suficiente para pasar de ahí. Más o menos un 8% de los envenenamientos se van a quedar ahí. La mayor parte, el 52%, va a pasar a ser un envenenamiento moderado. Ya vamos a ver efectos más sistémicos, pero no tan graves. El animal no se ve tan mal. Y puede ser que en algunos casos, bueno, vamos que el 52% se quedan aquí y no pasan a ser severo. Esto es importante saberlo porque eso explica muchos de los remedios caseros a los que la gente le atribuye que salvó al animal. Entonces, vean que no todos los casos envenenados se van a morir, y mucho menos todos los casos mordidos. Muchos casos mordidos ni siquiera se envenenaron, muchos casos sí envenenados no se van a morir, aunque no les pongamos nada, aunque les pongamos solución salina, aunque les pongamos agua, o les demos Coca-Cola, o les demos Canfin o Carbolina, o el montón de tonteras que la gente en el campo hace, y que dicen, porque el vecino les recomendó, que le dio Carbolina y salvó al animal. No fue que la Carbolina lo salvó, fue que ese animal no se iba a morir. Era de esos que se quedaron en moderado. El problema es que nosotros no sabemos cuál animal se va a quedar en moderado y cuál va a seguir a un envenenamiento severo y cuál va a morir. Entonces, tenemos un 50% de probabilidad más o menos de que sobreviva o que se empeore y vaya a morir. Entonces, si no queremos jugarnos su chance, lo que tenemos que hacer es usar el tratamiento adecuado. Si usamos el tratamiento adecuado, entonces lo que vamos a hacer es frenar el avance del envenenamiento, vamos a neutralizar el veneno que está circulando, ya no va a atacar más los tejidos y el animal va a empezar a recuperarse por sí solo con ayuda del antiveneno. Entonces, la terapia, eh, la única terapia científicamente validada, comprobada, es el uso de antivenenos específicos. Entonces, lo que les decía ahora, que hay que tener cuidado con los tratamientos alternativos, lo que la gente usa y le atribuye eh, certeza o eficacia en el tratamiento, que no es más que era un animal que no se iba a morir del todo. El tratamiento específico con antiveneno Polivetis CP, la dosis para bueyes, para bovinos, es de 80 a 120 mililitros por vía intravenosa. Estos fueron trabajos que se hicieron en el 2005 y se determinó que esa era la dosis que lograba salvar a la mayoría de animales con envenenamientos moderados o severos. Perfectamente, un envenenamiento que es leve, que la serpiente inyectó una cantidad pequeña de veneno, perfectamente se puede salvar con menos de esto,
porque puede ser que ni siquiera necesitara antiveneno. Entonces puede ser que con solo una dosis, que son 40 mililitros, recuerden que la caja trae 4 viales de 10 mililitros, eso es una dosis. Entonces, en este caso, lo que se recomienda para casos moderados a severos son de 2 a 3 dosis. Pero como les decía, un caso leve puede ser que con solo una dosis lo paremos y no avance. Pero ahí va a jugar mucho el tiempo. Si lo logramos muy temprano, puede ser que lo vayamos leve, pero no se iba a quedar leve. Entonces, puede ser que esa dosis sea innecesaria, sea insuficiente, perdón. Puede ser que esa dosis sea insuficiente. Por eso, lo más recomendable para ir a la segura es usar por lo menos 2 dosis e idealmente 3. Y lo ideal es la vía intravenosa. Es la vía más rápida para que el antiveneno entre al torrente sanguíneo y empiece a unirse a las proteínas del veneno y las neutralice. Y además, bueno, nosotros sabemos que en el campo a veces es difícil que la gente pueda poner poner una inyección intravenosa, y lo más fácil es que la pongan intramuscular. No está del todo mal, va a servir, solo que va a servir más lento, va a dar más tiempo para que el veneno produzca efectos, y no todos los anticuerpos que estamos inyectando van a llegar a torrente sanguíneo. Una parte se va a quedar en músculo, se va a quedar por ahí y no va a pasar al torrente sanguíneo. Entonces la dosis va a ser un poco menor de lo que estamos poniendo. Por eso siempre que se pueda, lo ideal es usar la vía intravenosa. Y esta sería el cuadro, lo que veríamos en un caso tratado adecuadamente. Igual, tiempo cero de mordedura, inmediatamente después vamos a ver dolor evidente, respiración agitada, perdón, vamos a ver coagulopatía y hemorragia local, edema importante. Pero si a las 6 horas es el tiempo eh, ideal para la utilización de suero antifídico. Si a las 6 horas ponemos el suero en la dosis correcta y el suero correcto, vamos a ver cómo cambia ahorita el cuadro, la expectativa. Entonces, si en este momento ponemos el antiveneno, los tiempos de coagulación ya a las 10 horas deberían estar bajando, ya menos de 60 minutos. A las 12 horas podríamos ver ya una recuperación muy importante. Algunos casos pueden pasar a complicarse, ya sea porque la dosis fue innecesaria o porque simplemente el animal ya tenía algún cuadro, algún factor predisponente, que por más que se puso el antiveneno, ya tuvo una afectación importante y se puede llegar a morir. Eso es inevitable. Pero vamos a ver que es la minoría. Para darle seguimiento al tratamiento, eso es muy importante. Normalmente no es aconsejable solo ponerlo y ya, y desentendernos. Normalmente hay que darle un seguimiento, y se recomienda darle seguimiento cada 6 horas, porque si ponemos el suero ya, dentro de 6 horas deberíamos de ver una mejora importante en los tiempos de coagulación. Si en 6 horas vemos que el tiempo de coagulación no ha bajado y más bien está aumentando, quiere decir que necesitamos poner más suero. Puede ser que la dosis fue insuficiente, o pasa a veces también que hay una liberación tardía de veneno, porque el veneno se puede alojar ya sea en tejido adiposo, o a veces se forman flictenas, son como burbujitas en la piel donde se atrapa líquido. A veces el veneno puede quedar atrapado ahí y se puede liberar horas después. Entonces es importante que a las 6 horas confirmemos que de verdad el tiempo de coagulación está bajando, que ya están coagulando. Lo hacemos igual con la misma prueba en el tubito de ensayo de vidrio, y tenemos que ver que ya la coagulación esté, no sé, si antes del suero no coagulaba del todo, o no coagulaba en una hora, o coagulaba en 50 minutos, ya veremos ver que baje a 30, 25 minutos. Tiene que haber una mejoría importante. Si no, entonces falta una dosis. Ahí se podría poner una dosis adicional, o dos, depende del caso. Depende de qué tan complicado es el caso. La eficacia del tratamiento, ya mencioné un poco, va a depender de varios factores.
¿Qué tan severo era el caso cuando se trata? Obviamente no es lo mismo tratar un caso que tiene solo inflamación, efectos locales, que tratar un caso que ya está postrado, que está sangrando por todo lado. Obviamente es un caso muchísimo más difícil de tratar. Ahí el tratamiento ya no va a ser tan eficaz, no por falta de eficacia del producto, sino porque no fue aplicado en tiempo necesario, en tiempo recomendado. Entonces esto es importantísimo, el tiempo entre la mordedura y el tratamiento. Siempre tratar de no pasarnos de las 6 horas. Obviamente eso es muy difícil, pero es lo que mejor resultados da. También va a depender mucho de la dosis administrada, como les decía, no es lo mismo que lleguen y se use solo una dosis a que se pongan las 3 dosis de una vez y neutralice todo el veneno y ya sea suficiente para neutralizar el cuadro. Y también va a depender mucho de la especificidad del producto, que sea un producto específico para la especie que queremos neutralizar. Esto es muy importante. Hay antivenenos contra muchas especies alrededor del mundo. Los antivenenos son fabricados contra especies específicas que se quieren neutralizar. Y si usamos un antiveneno que sea específico contra esas serpientes, vamos a tener buenos resultados. Si usamos un antiveneno que no sea específico contra esos venenos, no podemos esperar tener buenos resultados. Además está el tema de la potencia de la formulación. Hay antivenenos que están formulados con potencias más altas o más bajas contra ciertos venenos. Entonces eso es algo a tomar en cuenta. Lo que lo explicaba de la especificidad del antiveneno. Los antivenenos se fabrican buscando neutralizar ciertos venenos. Entonces, por ejemplo, el Polivet ICP se fabrica con venenos de especies de Costa Rica para neutralizar especies de Costa Rica, pero tenemos la ventaja de que en ciertos casos, no en todos, hay neutralización cruzada. Entonces logramos que un antiveneno que buscábamos neutralizar 3 especies, logramos neutralizar 10 o 20. En nuestro caso, logramos por neutralización cruzada neutralizar las más importantes, que son contra las que está fabricado el antiveneno, que son cascabel y terciopelo, las más importantes, que producen más cuadros, pero además logramos neutralizar todos los bipéridos de Costa Rica y Centroamérica. Entonces, la lora, la bocaracá, mano de piedra, todas estas especies logramos neutralizarlas por acción cruzada, neutralización cruzada. Esto se da con ciertos venenos en ciertos casos, no en todos, y con unos a mayor escala que a otros. Pero afecta también mucho las interacciones entre los venenos. En la producción de antivenenos pasa mucho que, digamos que estamos usando 2 venenos para, para producir los anticuerpos. Y depende de la forma en que se usen esos venenos, si se ponen juntos o si se pone uno primero, otro después, o la cantidad de días entre uno y otro, todo eso puede producir diferencias. Entonces, todo eso puede hacer que un veneno o elimine todo la capacidad de neutralización contra el otro, o que más bien la potencie. Entonces, eso es un tema súper interesante que vemos nosotros. Eh, Tenemos que jugar con eso. Estamos aprendiendo todo el tiempo, estamos buscando cómo mejorar el espectro todo el tiempo, pero es algo que hay que considerar, que no siempre, aunque sí hay neutralización cruzada, no se da en todos los casos, no se da contra todos los venenos. Entonces, lo importante es buscar un antiveneno que sea enfocado, que esté demostrado científicamente que neutraliza los venenos que queremos neutralizar. En este caso, en el país, queremos neutralizar principalmente terciopelo y cascabel. Terciopelo en mayor escala, con mayor importancia. Y nosotros, lo que les comentaba, gracias a que hay cierta neutralización cruzada y que hay especies que están en varios países, entonces logramos exportar nuestro antiveneno a toda Centroamérica, a algunos países de Sudamérica, no a todos, y algunos países de Norteamérica. Hasta México se sirven nuestros antivenenos, pero para nosotros poder exportar nuestro antiveneno, tenemos que demostrar científicamente, por pruebas validadas, que nuestro antiveneno neutraliza los venenos de ese país, aunque sea la misma especie. Hay que usar venenos de ese país, hacer pruebas de neutralización, son pruebas que son estandarizadas,
se hacen en modelo murino, se hacen con ratones de laboratorio y se reta, digamos, el veneno con antiveneno en ratones en diferentes concentraciones, diferentes diluciones, y se tiene que demostrar que el veneno junto con el antiveneno, al inyectarse en un ratón, no va a producir ningún daño, no lo va a matar, porque las proteínas están neutralizadas. Entonces, eso es un tema importante a tomar en cuenta, que no cualquier antiveneno sirve contra cualquier especie. Para hablar un poco de la eficacia del tratamiento, vamos a ver que un antiveneno en animales, donde el antiveneno se usó en las primeras 6 horas después de la mordedura, vamos a ver que el 94% de los animales van a sobrevivir. Un porcentaje pequeño se quedan como leves, un porcentaje grande pasan a ser casos moderados, pero que se quedan como moderados, no pasan de ahí ya digamos que retrocede el cuadro, y un cierto porcentaje sí logra pasar a hacer un envenenamiento severo, y un muy pequeño porcentaje llega a morir, que es lo que decía ahora, que tal vez alguna condición del animal ya estaba complicado por algo, tal vez tenía algún problema del corazón que no se manifestaba, y con el envenenamiento no lo logró sobrellevar. Entonces vamos a ver que el 94% de los animales tratados van a sobrevivir, a diferencia de si ponemos al antiveneno después de las 9 horas. Si ya pasan 9 horas, 10 horas, 11 horas, ponemos el antiveneno, ya la eficacia baja bastante. Ya el 70% de los animales puede morir o va a morir. Eh, entonces, eso explica mucho por qué mucha gente, en muchos casos, bueno, la terciopelo normalmente sale de la madriguera del nido al anochecer, sale a buscar comida, y ahí es donde se dan la mayoría de mordeduras, de envenenamientos. Entonces mucha gente se encuentra al animal a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, cuando llegan a ver los animales, y ya están, tal vez ya están postrados, tal vez ya están en las últimas. Entonces por eso es tan importante que en zonas donde hay mucha casuística, que los animales estén vigilados la mayor parte del tiempo que sea posible. Vamos a ver siempre, bueno, no siempre, pero en muchos casos se van a ver complicaciones posteriores. Obviamente la boca de la serpiente tiene una gran cantidad de bacterias. eh, los colmillos funcionan como agujas. Entonces es como si agarráramos una aguja y la pasamos por la tierra y se la inyectamos. Entonces vamos a ver en la boca de las serpientes normalmente hay clostridios, hay Clostridium tetani. Por eso siempre aconsejamos que junto con el tratamiento del antiveneno se use el suero antitetánico. Y obviamente siempre una, un tratamiento complementario con fluidos y con antibióticos, muy importante. También se puede usar eh, antiinflamatorios, pero principalmente el tema del antibiótico es muy importante para evitar infecciones secundarias. Eso es un caso bastante visual. Es un caso nos mandó fotos una colega. Eso es un perrito que lo mordió en la cara. De hecho, fueron dos mordeduras, una encima del ojo y una debajo del ojo. Vemos cómo perdió tejido por la necrosis, pero con un buen tratamiento. En este caso, incluso la colega me parece que usó piel de tilapia, lo recuperó bastante bien. Entonces son casos bonitos de ver la recuperación exitosa. Eh, Al principio de la charla tenía una parte que decía prevención. Eh, la prevención es muy difícil, sobre todo en bovinos, en animales que están en el campo. Mucha gente dice que hay formas de evitar, de alejar las serpientes, pero todavía no hay ninguna que esté validada científicamente, que esté demostrada que sirve. Eh, Algunos dicen que mantener el pasto lo más bajo posible, pero bueno, si metemos el pasto bajo, tal vez tenemos menos pasto con que alimentar a los animales. Entonces no siempre eso aplica como alrededor de las casas, pero en el potrero no. Eh, no hay muchas formas de evitar que haya terciopelos, por ejemplo, en los potreros, cerca de las quebradas, ahí normalmente van a estar. Entonces, pensando en esa dificultad de prevenir, pensando en la dificultad de que siempre se puedan tratar los animales en las primeras 6 horas,
y pensando, buscando la forma de cómo proveerle al animal de inmunidad ya no pasiva, que es el antiveneno que estamos inyectando, anticuerpos de caballo para que combata el envenenamiento, sino proveerlos de una inmunidad activa. Entonces se pensó en la posibilidad de producir un toxoide eh, que le diera al animal sus propios anticuerpos, que lo salvaran o por lo menos le compraran tiempo a la hora de presentarse un envenenamiento. Entonces se desarrolló un producto pensado en, bueno, se demostró que con 3 dosis de un esquema inicial era suficiente para levantar una respuesta inmune muy similar a la que tiene un animal recién tratado con suero antifídico y que lastimosamente esos anticuerpos no son permanentes, después de un tiempo el cuerpo los elimina, entonces vamos a tener que poner un refuerzo probablemente a los 6 meses, aunque puede ser que se logre extender a un año. Este producto no está todavía en el mercado. Este producto no, o sea, el instituto no está en sus planes producirlo industrialmente por otros proyectos, otros temas, y se decidió eh, que para no, que el proyecto no quedara ahí, que un proyecto spin-off, eh, un emprendimiento spin-off, que es un proyecto que nace del proyecto universitario y que sale al campo privado, un emprendimiento, lo produjera. Entonces ahí estamos tramitando eso ya con tramitología y otras cosas. Eventualmente estarán en el mercado, esperemos. Les hago la- el anuncio de que eventualmente estará. La idea no es que compita con el suero, la idea es que sea como que vayan de la mano, que sean productos que vayan de la mano para salvar más animales. Se hizo una prueba donde vemos que los animales que estaban inmunizados tuvieron igual una mordedura. En el momento, normalmente tuvieron el daño local, tuvieron el dolor evidente, la respiración agitada, coagulopatía igual leve, pero normalmente se quedaron mucho más leves. Entonces fueron casos que se quedaron en leve o moderado y muy pocos pasaron a severo. Vemos la diferencia que antes hablábamos de que el 52% eran casos moderados, en casos no tratados. En este caso, los animales inmunizados bajaron a 29%. Los leves, que eran 8%, en este caso aumentan a 67%. Entonces vemos que la mayoría de casos se quedan como un caso leve. Algunos pasan a moderado y muy pocos llegan a ser envenenamientos severos. Entonces esto es una gran ayuda porque nos va a dar a comprar mucho tiempo, va a permitir que el cuidador o el propietario de los animales llegue en la mañana y ya no va a ver el animal postrado o sangrando por todo lado, sino que va a ver el animal probablemente con una renquera leve, un poquito de dolor local. Y si lo ve que está con un poquito más de cuadro, entonces perfectamente le da tiempo de usar el antiveneno, ponerle 1 dosis, 2 dosis tal vez ya no va a necesitar 3, tal vez con solo una. Pero lo más importante es que le va a comprar tiempo y le va a ayudar a que el caso se resuelva satisfactoriamente. Ahí tenemos que, como les decía, estamos en temas de tramitología y empezando el tema del registro del producto y todo el tema de análisis financiero, obviamente. Es un tema que esperemos que esté pronto o en algún momento en el mercado. Esa es la charla que les tenía hoy. Ahí tienen mis datos, pues si alguno tiene alguna consulta. Normalmente el doctor Estrada y yo estamos siempre en la mejor disposición de colaborar con los colegas. Muchos colegas nos escriben, nos mandan un mensaje por WhatsApp o un correo si tienen alguna duda. Si a veces algunos nos decían que no conseguían suero. Sé que en algunos casos, hace varios años, el cloromiro sí tuvo problemas de disponibilidad del suero. Ya eso por dicha se acabó, ya hace ya varios años ya hay un compromiso real de que siempre haya suero en el mercado. Y ahí les dejo el anuncio, porque el que necesite suero en cualquier momento, ahí tenemos suficiente. Los distribuidores tienen siempre, y si no, cualquier cosa en el cloromiro también se les puede vender.
Muchas gracias por la atención y Excel- quedo a la orden para cualquier consulta o duda. Excelentísimo, doctor. Muchísimas gracias. Súper interesante la charla, la verdad que nos aporta mucho y a nivel de campo, puta, se escucha mucho de que el canfín sirve para las mordeduras, que la carbolina. Y bueno, es interesante ver estos datos que vos mostrás ahí de que realmente no todos los animales se van a morir de una intoxicación por mordedura de serpiente. Correcto. ¿Alguna pregunta, chicos, chicas? ¿Alguien que tenga alguna duda que quiera hacerle al doctor? Me lo pueden hacer, pueden abrir el micrófono y hacerlo ahí o lo escriben al chat y yo le hago la consulta como ustedes gusten. Vamos a ver, Liliana. Vamos a ver. Ajá. Buenas noches, doctor. Liliana Buenas Sánchez. noches. Yo quisiera preguntarle en cuanto a la accesibilidad económica a nivel de mercado. Digamos, si creo que uno de los mayores problemas tal vez a nivel de lo que es el finquero, el productor, a veces es que los costos son un poco altos. En algún momento, pues sí hubo poca accesibilidad, pero también el costo. Entonces, em, ¿tienen a largo plazo proyectos, hacerlos financieramente un poco más rentables para, digamos, masificar su uso? Porque tal vez la limitación económica tal vez hace que aunque uno quiera y a veces los costos no dan. Claro. Sí, mira que así, yo sé que el costo, el precio del antiveneno subió hace unos años. Entiendo que por muchos años más bien estuvo un poco subsidiado, estuvo más bajo casi que el costo. Clodomiro obviamente una institución sin fines de lucro, obviamente necesita ganarle algo, siempre tiene que tener un margen para que se reinvierte, para crecimiento, digamos, pero sí por muchos años estuvo más bien casi que por debajo del costo de producción, ya se tuvo que adaptar para que fuera sostenible. Pero sí, obviamente el costo de producción es alto, obviamente tenemos que mantener una finca grande, tenemos que mantener un grupo de caballos muy grande, todo el manejo es bastante complicado, es caro, pero sí definitivamente estamos ya buscando formas de hacer más eficiente la producción, de bajar costos de producción. En esos, ya hace varios años estamos con esa meta de ver cómo mejoramos la eficiencia para lograr bajar costos y poder bajar el costo del producto. Entonces, no sé cuándo lo vamos a lograr, pero sí le puedo decir que estamos bastante comprometidos con ese tema. Doctor, disculpe, buenas noches. Jenny Macís, su colega del Clodomiro Picado. Eso, Jenny, bienvenida. Gracias. Referente al tema del costo del suero veterinario, el instituto ha mantenido el precio a lo largo de 7 años. No hemos hecho modificación del precio actual. Sin embargo, con el fin de poderlos ayudar, porque sabemos que todos estamos pasando una situación económica difícil, se les está ofreciendo inclusive el crédito a 30 días y próximamente también se está incursionando en el tema de financiarlo a través de las tarjetas de crédito, a fin de que puedan adquirirlo y no dejen de tenerlo como un producto preventivo más que un producto a la hora de ya tener el accidente como tal y que no tengan que andar corriendo. También, bueno, el doctor no lo tiene por acá, pero nosotros estamos implementando también el trabajo 7 días a la semana, de manera tal que si un accidente ocurre un sábado, un domingo, puedan comunicarse directamente al número telefónico que les voy a brindar a través del chat. Tenemos 2 en este momento, para que entonces no queden deshabilitados y si ocurre un accidente no piensen que Clodomiro Picado no los va a atender porque sea un sábado o un domingo. Excelente. Gracias. Sí, Jenny es la compañera de ventas, cualquier cosa lo miro. Excelentísimo.
Muchas gracias. Tenemos unas dudas acá en el chat. Por ejemplo, Kenneth dice, ¿a qué velocidad se recomienda la aplicación del suero? ¿O lo recomiendan diluir en suero o mejor en modo de bolo? Sí, vieras que en bovinos no hemos visto reportes de reacciones adversas. Entonces, yo diría que en bolo, entre más rápido entre, más rápido trabaja. Ok. Sí, en Después, bolo. Sergio Fernández te saluda. Muy buena la charla. El uso de Gracias, Doc. El uso de antihistamínicos cumple alguna función. En una ocasión leí un artículo que recomendaba en caballos inhibidores H sub 2. Eh, pues, si tenemos sobre todo edema en epiglotis, digamos, pues obviamente los antihistamínicos puede ayudar ahí, junto con antiinflamatorios, a sostener al animal. No está contraindicado, mucha gente lo usa y creo que es una opción bastante válida. Y Doc, ¿cuál sería, por ejemplo, el momento adecuado o se recomiendan o no se recomiendan los AINES? ¿O cuándo yo podría empezar a pensar en un AINES? Eh, Vieras que para mí, yo creo que es más útil, me gusta más el tema de AINES que esteroides. Hay gente que prefiere esteroides. Eh, yo creo que con cualquiera que ustedes para bajar un poco, para controlar la inflamación, que el caso no se complique más, sobre todo el tema respiratorio, eh, es ganancia. Yo creo que siempre se debería pensar en antibióticos y antiinflamatorios. Inclusive cuando tengamos Además de, sangrados severos. sí, controlando obviamente la bulimia, ¿verdad? Controlando con terapia de fluidos, muy importante. Obviamente vamos a tener cuadros en ciertos casos complicados, vamos a tener un fallo renal agudo. Obviamente ahí se complica el tema de AINES, pero siempre creo que lo ideal sería tener siempre terapia de fluidos, antibiótico y ojalá AINES cuando ya tenemos controlada la bulimia. Ok, ok. ¿Qué efectos secundarios, Vanessa Ruiz? Buena charla, Giovanni, gracias. Giovanni, pura vida. ¿Qué efectos secundarios podemos ver en las diferentes especies? Vieras que es vacilón, en humanos uno sí ve normalmente que la gente pierde miembros, que la gente pierde dedos, que quedan desfigurados. En animales uno no ve tanto eso. Los animales creo que en general tienen un poco más de resistencia que los humanos a los venenos. Eh, Tal vez en perros sí es más común ver como el que vimos ahora, que se le cayó toda casi que media cara al pobre perro. Eh, pues básicamente eso, es pérdida por necrosis, pérdida de tejidos. En bovinos normalmente, yo no sé, tal vez algunos, si ha visto casos así muy evidentes, nos puede compartir su experiencia, pero normalmente en los casos que nos reportan colegas, normalmente se ve la inflamación importante, el edema importante, pero como que los bovinos tienden a recuperar bastante bien, como que no hacen tantos efectos, tantas complicaciones posteriores. Hubo un caso que me llamó la atención hace poco, hace unos días, hace unas semanas, que una persona reportó en un grupo de Facebook que tenía una vaca mordida, puso las fotos y se veía claramente los huequitos de la mordedura, de los colmillos. Se veía la vaca sangrando por nariz, era un cuadro bastante sugestivo. Un colega le trató a la vaca con antiveneno y a los días, no sé si fue como el tercer día, me contó que la vaca botó el casco en el miembro. La mordedura creo que fue en la base, fue como en el cuello, como en la base de la mano, como la paleta por ahí. Y de esa mano botó el casco. Eso me llamó mucho la atención. Eh, no sabría si definitivamente fue un efecto secundario por el daño local del veneno. Mm, No lo puedo descartar, podría ser perfectamente, pero lo comenté con el doctor Estrada y dice que él nunca había escuchado un caso así.
Más bien, no sé si algún colega ha visto algo así que nos pueda compartir su experiencia. Ok. Vamos a ver. Acá J. González M dice terapia antibiótica, INES antitetánica y polivalente. ¿Qué más podría servir? Protectores hepáticos. Sí, yo creo que ahí se lo dejo ya eh, al clínico, tomando en cuenta que va a haber daño renal, muy probablemente va a haber daño hepático, va a haber hemorragias, probablemente el vaso también va a estar ahí sobre trabajado. Sí, yo ahí se lo dejo mejor a la parte ya más clínica, más de campo. Ok, y vamos a ver. Liliana nos pregunta, diuréticos por el edema agudo, vitamina K. Sí, diuréticos, si hay un edema muy importante, creo que podrían ayudar, eh, teniendo la precaución de que si hay hemorragia importante, ¿verdad? Pero si no hay tanta hemorragia, creo que es una opción válida para, sobre todo, descompresionar, porque el edema, a veces hay casos de edema tan importante que se producen este cuadro del síndrome compartimental, el miembro se sobretensiona, digamos, y no permite la perfusión de los tejidos. Creo que ahí sería bastante útil. Ok, ¿alguna otra pregunta? ¿Algún otro comentario? Ok, chicos, les estoy adjuntando ahí, bueno, acá ya Jenny nos compartió los números para consultas y adquisición del suero antiofídico. Ahí en el chat están. Yo también los estoy reenviando al chat de WhatsApp de Voyatría. Entonces ahí también para que cualquier cosa los tengan o los copien de ahí, números telefónicos del Clomiro para consultas y compras. Para consultas y compras los 7 días de la semana. Entonces ahí ya lo acabo de enviar. Entonces, Buenísimo. ¿alguna otra consulta? ¿No? Bueno, si no hay más consultas, agradecerle al doctor Arguedas la charla, súper interesante, y Mucho gusto. agradecerle a todos los colegas que nos acompañaron en la charla y Muchas gracias a todos. mucha suerte a todos y que estén bien. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias, muy amable. Un gusto. Igualmente, saludos.